Ya. Bueno, primero que nada, nuevamente, profesor, muy buenas noches. Buenas noches a todos mis compañeros. Eh, Como ya todos me conocen, mi nombre es Junior Guamaní Abad. Y, y bueno, en principio, primero vamos a abordar un poco acerca de este tipo, pues, de tema al cual me ha tocado exponer. He podido elegir acerca de los principios del derecho procesal penal. Que si bien es cierto, esto va a ser o va a versar bajo el análisis, pues, de ley fiscal superior al cual hemos podido un poco investigar acerca del doctor Víctor Cubas Villanueva. Eh, Ante ello, primero quisiera hacer una premisa acerca de lo que ha sido los antecedentes del sistema procesal penal antiguo, y que por lo cual hay que primero identificar que esto pues tenía un sistema inquisitivo, ¿no? Tenía un carácter inquisitivo debido a que se omitía la etapa de juzgamiento. Asimismo, también esto violentaba flagrantemente pues el derecho a la imparcialidad, el principio de la imparcialidad judicial, el juicio previo, la oralidad, la tutela jurisdiccional efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, lo cual está estipulado también esto, la tutela jurisdiccional efectiva, en el artículo 139, inciso 3 de nuestra Constitución Política del Perú. Asimismo, también se determina actualmente de que nuestro sistema procesal penal es antagónico, pues, al sistema inquisitivo, ¿no? Y que también sobre ello es importante identificar que nuestro sistema procesal penal actual, el cual es acusatorio, garantista, con rasgos adversariales, nos determina bajo una premisa. El artículo primero del título preliminar del Código Procesal Penal nos habla de que toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, público y contradictorio, y que las partes que van a intervenir o que van a eh, anteceder, es necesario aquí que siempre vengan con las mismas posibilidades o probabilidades para poder ejercer sus facultades y derechos, y que el juez será el encargado de poder proteger, preservar la igualdad procesal. Asimismo, también eh, vamos a llevar a cabo también de que nuestro sistema procesal penal cuenta con tres etapas. Tenemos la etapa de investigación preparatoria, la segunda etapa, que es la etapa intermedia, y la tercera etapa, que viene a ser pues la etapa de juzgamiento. En la etapa de investigación preparatoria cuenta con dos subetapas. Tenemos la etapa de diligencias preliminares, y la que le viene es la etapa propiamente dicha o también formalizada. Y es aquí donde va a comenzar el principio acusatorio. Y esta pues va a versar bajo el artículo 356, inciso primero de nuestro Código Procesal Penal, y que la determina así: el juicio es la etapa principal del proceso y que se va a realizar sobre la base de la acusación. Por ende, esta potestad que es otorgada por el sistema procesal penal se le va a brindar a un titular. El titular será el Ministerio Público, a través del fiscal, quien va a formular la acusación y automáticamente la va a presentar al órgano jurisdiccional penal, para que estos puedan aplicar la ley o la norma. Asimismo, también eh, expresamos de que es la dimensión práctica del acusatorio se concreta, pues, ¿no?, mediante el acto procesal penal que se denomina acusación. Y hay dos partes muy importantes, en las cuales el ejercicio de la acción penal y el ejercicio de la potestad jurisdiccional nos indica que la doctrina que guarda una finalidad convergente, en la cual ambos van a llegar, se van a encontrar o colisionar en un punto en común, la cual será aplicar correctamente la ley. Por lo tanto, este principio acusatorio nos dice que es estructural porque emana o pertenece al derecho positivo. Ahora, tenemos el principio de igualdad de armas. Este principio es importante, como ya venía comentando acerca de lo que es el sistema inquisitivo. ¿Por qué? Porque antiguamente teníamos dos tipos de procesos.
el proceso ordinario, que era el mixto, y el proceso sumario, que venía a ser, pues, el proceso inquisitivo. En el proceso ordinario, se ponía al imputado en desventaja frente al fiscal y ante los jueces. Y en el proceso sumario, que es el inquisitivo, bueno, el imputado era procesado, era sentenciado sin haber tenido contacto con una defensa. Entonces es por eso que se genera este principio de igualdad de armas. ¿Para qué? Con la finalidad, pues, de dotar a las partes para que tengan los mismos medios de ataque y los mismos medios de defensa para protegerse. Entonces, nuestra doctrina nos dice que ha sido este principio de igualdad de armas es esencial para garantizar la efectividad de la contradicción. Aplica automáticamente, ¿no? Y que, bueno, nuestro Código Procesal Penal sí, garantiza este principio como una norma rectora. Está estipulado en el artículo primero del numeral 3 del título preliminar del Código Penal, Procesal Penal. Entonces, esta es en principio la igualdad de armas, ¿no? Siguiente a ello tenemos el principio de contradicción. Y bueno, ¿no? Este principio lo que va a permitir que el acusado se pueda contraponer a los argumentos técnicos que pueda la parte acusatoria introducir, ¿no? Y que le va a permitir también a la parte o al imputado, podemos decir claramente, el derecho a ser escuchado ante el tribunal, va a poder introducir medios de prueba, controlando también a la vez la actividad de la parte contraria. Y sobre todo, va a poder, pues, objetar los argumentos que puedan perjudicarle, ¿no? Entonces, es un principio que va a permitir, sobre todo, de que cuando los jueces tengan que declarar un fallo o una sentencia, tengan el conocimiento exacto del debate de la parte contradictoria y que en relación a ello pueda aplicar la norma. Tenemos el principio de inviolabilidad del derecho a la defensa, que, bueno, este principio está estipulado en el 139, inciso 14 de la misma Constitución Política del Perú. Y pues, eh, el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal también así lo expresa, lo reafirma. Toda persona tiene derecho inviolable y restricto a que se le informe de sus derechos y a ser asistido por un abogado. Es un derecho constitucional la asistencia y lo que va a hacer este principio, lo que va a garantizar es la asistencia de un abogado para la propia defensa, ¿no? Y que también a su vez nos dice que es importante o esencial la garantía de este principio, puesto que con eso automáticamente se va a poder brindar la funcionalidad o la activación para que el ejercicio de los demás derechos puedan seguir fluyendo, ¿no? Y asimismo también el artículo 71 habla del Código Procesal Penal, reafirmando nuevamente el derecho a la defensa técnica que debe tener todo imputado. Luego con ello tenemos el principio de presunción de inocencia, en la cual pues el artículo 2, inciso 24 del literal E de la Constitución Política del Perú, bueno, no, nos dice pues, ¿no? Que toda persona es considerada inocente, ¿no? Mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad, lo cual, trayendo a colación tal frase, podemos determinar que se presume la inocencia de todo sujeto, ¿no? Hasta que una resolución o una declaración condenatoria así lo reafirme, ¿no? Este fallo tiene que ser firme, esta sentencia firme y debidamente motivada para que se declare la culpabilidad del imputado, la responsabilidad. Por lo tanto, este principio de presunción de inocencia nos dice la única manera que puede ser desvirtuada es por la actividad probatoria. Sin embargo, se tiene que garantizar este principio durante todo el proceso hasta que, como lo vuelvo a decir, valga la redundancia, una resolución condenatoria así lo determine. Y que también este tipo de principio va a guardar una estrecha relación con el derecho a la libertad, ¿no? Que habla acerca de que el artículo 2, inciso 24 de la misma Constitución, a la libertad y a la seguridad personal. Tenemos el principio de publicidad de juicio. Este tipo de principio es muy importante también. ¿Por qué? Porque como ya
lo puedo declarar en las diapositivas, que es una forma de control ciudadano al juzgamiento. Aquí va a existir una transparencia sobre los hechos, sobre lo que van a versar, y sobre todo que esto va a generar, pues, la publicación de las decisiones de los órganos que van a aplicar la justicia, los va a legitimar, ¿no? A través de este principio, ¿no? Y que nos dice que este principio de publicidad es considerado porque lo que va a buscar es las garantías del ciudadano que está sometido a juicio, ¿no? Y sobre todo va a tratar, de una otra manera, va a controlar la actividad judicial. Es importante por eso, y tanto la actividad judicial como la actividad probatoria, debido a la fluidez y la transparencia que va a tener entre la ciudadanía y, en este caso, podríamos decir, el Poder Judicial y la Fiscalía, ¿no? Entonces, eh, hay una excepción, ¿sí? Cuando esta contraviene o colisiona con los derechos fundamentales. Si bien es cierto, los derechos y los principios, sobre todo los derechos, no son absolutos, puesto que pueden colisionar o afectar, vulnerar los intereses, perdón, los derechos fundamentales de una persona y automáticamente se activan las garantías constitucionales. Por lo tanto, es importante aquí que cuando estos tipos de derechos, como por ejemplo el derecho al honor, a la intimidad, a la libertad sexual, se ven afectados, automáticamente se activa el, la tutela de intereses o la tutela para proteger y garantizar los derechos y automáticamente le genera un límite a este principio de publicidad. Esa sería la excepción. Luego tenemos el principio de oralidad, eh, este principio del cual, si bien es cierto, se ha conversado mucho y obviamente en nuestro futuro va a versar sobre la palabra hablada, cuando tengamos que presentar un caso, lo que vamos a buscar aquí, el objetivo va a ser siempre convencer al juez, persuadir con nuestra narración sobre los hechos, acreditados. Acreditándolo, ¿de qué manera? Con los medios de prueba, con el conocimiento, con la argumentación y sobre todo bajo los principios de la legalidad. Nos dice aquí que los que van a intervenir en la audiencia deben expresar a viva voz sus pensamientos, y que nos dice también que la oralidad, pues, es una característica que está adherida, pues, al juicio oral, ¿no? Y asimismo también tiene un principio que está, pues, muy vinculado al principio de mediación, el cual es el siguiente. El principio de mediación, que ya, valga la redundancia, estrecho totalmente con la oralidad, eh, nos dice que es una condición necesaria para la oralidad, por ejemplo. El principio de organización va a ser uno de los, se puede decir que se necesita de la inmediación para que la oralidad siga su flujo. Asimismo, también en el principio de inmediación, el juez tendrá pues un vínculo con la actividad probatoria de las partes, en la cual para que se pueda llevar una sanción justa, es necesario que el juez eh, tenga ese estrecho vínculo para poder tener el conocimiento y la veracidad de lo sucedido para determinar o decidir. Entonces, nos dice también que este principio de mediación con el principio contradictorio impide que una persona pueda ser juzgada también de manera ausente. Es necesario que para que se condene a un imputado, estar presente, ¿no? Eh, Luego tenemos el principio de identidad personal, de que si bien es cierto, esto es de que el acusado no puede ser reemplazado en una audiencia oral, ¿no? Tiene que ser personalísimo, como también el juez, quien lleve el juez de la etapa de juzgamiento, eh, el juicio o la audiencia de juicio, va a ser la persona que de manera personal va a empezar y finalizar a través de una sentencia condenatoria. Luego tenemos el principio de unidad y concentración, en el cual nos dice, pues no, que es necesario que estos tipos de audiencia se lleven en un plazo determinado de acuerdo a ley, puesto que si en el caso que sean muy extensas, engorrosas e incluso
arbitrariamente diminutas, automáticamente lo que va a generar pues es una, podríamos decir, y lo pongo así, una pequeña distorsión, ya que eh, desarrollaría en el juez, debido a que es tan prolongada la audiencia, la memoria es muy frágil y automáticamente pues él podría declarar con un fallo injusto. Y asimismo también, si fuera muy diminuta, no se podría actuar todos los medios de prueba, todos los principios. Entonces, es importante aquí que en este principio de unidad y concentración, el juez lleve la audiencia en el tiempo necesario. Y bueno, con eso quizás podría finalizar esta disertación, quizás muy prolongada porque creo que me he excedido el tiempo, pero muy No te reconfortante. preocupes, no Muchas te gracias, preocupes, estimado compañeros. Junior. Sí, gracias a tu persona. Eh, en efecto, como tú bien lo indicas, has desarrollado los principios que son no solamente de iniciación y desarrollo del proceso, sino además también esos principios probatorios. Incluso ese principio de no ser juzgado en ausencia, que implica justamente para poder dar pase